Vamos a ponernos de pie y vamos a leer Efesios capítulo 1, versículos 3 al 6, como texto principal en esta mañana para hablar de este tema que a muchos los tiene mal, a muchos los tiene confundidos, sobresaltados, que es el tema de la identidad. Acompáñame, vamos a leer todos en voz alta Efesios capítulo 1, versos 3 al 6. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Y el segundo versículo lo vamos a leer todos juntos, está puesto allí en la pantalla. Segundo libro de Corintios, capítulo 5, versículo 17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Que el Señor bendiga su palabra. Podemos tomar asiento. En el ministerio pastoral uno se da cuenta, y no hace falta estar solamente en este oficio, vos también te podés dar cuenta con las funciones que desempeñas diariamente, que uno de los grandes problemas es que la mayoría de la gente no se siente bien consigo misma. La identidad, según la UNICEF, es un derecho universal. La UNICEF persigue que todos los niños y niñas del mundo tengan nombre y nacionalidad. Y esto seguramente por los problemas que hay de tráfico humano, de trata de personas, de ablación clandestina de órganos, etc. La identidad es el eje de la vida de una persona. La identidad es dada por Dios como aquello que ayuda a definir el propósito por el cual Dios te ha creado. Es como el eje de una bicicleta, es como el timón de un barco. Si una persona no tiene clara su identidad, no tiene claro también su rumbo, y aunque muchas veces tenga un timón, cuando no tiene identidad está tan confundido que no sabe para dónde ir en la vida. Descubrir la identidad es clave, pero no solo por lo que comporta, sino por la calidad de vida que tiene la gente cuando está confundido y perturbado. Descubrir la identidad es clave porque para muchos la identidad está verdaderamente oculta. Cuando nos identificamos, cuando nos piden que nos identifiquemos, generalmente nosotros respondemos por nuestro nombre, ¿no es cierto? Por ejemplo, podemos decirle a alguien que se llama Roberto, que se presente como Roberto, pero si todo el mundo lo conocemos como Beto, no es una cuestión solamente de nombre. La identidad es algo mucho más profundo y para muchos la identidad está oculta por las cosas que le han pasado en la vida. Entonces no es solamente cómo me pusieron ni cómo me llamo. Norberto, puedes llamarte, te pueden apodar Beto, pero esa no es la realidad de tu identidad. La identidad es realmente y espiritualmente otra cosa. Esto es afectado porque hay trastornos de la personalidad, de la sexualidad, por cosas que han pasado en la vida, que han confundido, han perturbado profundamente el sentido de identidad de las personas. En las familias ha instalado un sistema de relaciones y actitudes condicionadas que muchas veces a los niños les hace crecer en un ambiente en el cual ellos se sienten obligados a hacer cosas, a obtener cosas para sentirse amados. Es decir, si vos estás a la altura de tal cosa, yo te voy a querer.
Vos vas a ser alguien por lo que consigas en la vida. Vos vas a ser alguien por lo que puedas llegar a obtener con lo que sea el producto de tu esfuerzo. Si terminás lo que empezaste, si todo lo que está delante tuyo vos lo conseguís, vos vas a ser realmente alguien. Entonces, por eso muchas personas, por lo que ha pasado en su entorno familiar y en su vida, son personas que tienen su identidad verdaderamente tapada. También el sistema, porque el mundo grita a muchas voces que tú eres alguien por el dinero acumulado, por tu círculo de influencia, por tu capacidad de contactarte con las personas, por tu estatus social. Y la verdad es que quién soy yo y quién sos vos, no depende ni de tu desempeño ni de tu dinero en el bolsillo, porque identidad no es imitación y mucha gente se siente que es alguien porque es parecido a otra persona que tiene otra identidad, y allí esa persona pierde su diseño original y se va convirtiendo en un comodín de ocasión, y en esa ética situacional que se mueve y se comporta de una forma o de otra según sea la situación. La persona vive una crisis existencial, una crisis de identidad. También ella está siendo tapada por percepciones equivocadas, producto de las influencias mentales, que a su vez son el producto de una fuerza espiritual que maneja el mundo, una filosofía diabólica, pensamientos introspectivos, pensamientos obsesivos, pensamientos destructivos. Y la persona dice, bueno, yo me percibo tal cosa, entonces actúo de tal manera. El problema de la percepción es un gran problema que genera crisis de identidad. La sexualidad, un niño abusado, un adolescente perturbado en su sexualidad, porque se siente, y ese es el gran problema. También la identidad para muchos está oculta por el tema de un lastre filosófico de muchos años. En la historia de la filosofía encontramos a dos personas que, una es Tales de Mileto. Tales de Mileto fue un filósofo muy famoso de la antigüedad, que le preguntaron un día, che Tales, ¿cuál es la cosa más difícil que una persona tenga que enfrentarse? Y él respondió, conocerse a sí mismo. Y después otro filósofo famoso, casi en el mismo rango de la historia de la humanidad, dijo que el fin del ser humano era conocerse a sí mismo. Pero otro lo contradijo y dijo que el gran problema de la humanidad es conocerse a sí mismo. Ahora, este tipo de teorías que forma parte de nuestra enseñanza intelectual está cruzada por un espíritu de suficiencia, de humanismo, reafirmando que nosotros somos el producto de una casualidad, que no necesitamos llegar a ningún lado, que no necesitamos un lugar, un punto de referencia y que no tenemos necesidad de nada más que nosotros mismos, porque todo es cuestionable, porque no hay ningún absoluto, porque las verdades son todas relativas. Entonces, las distintas teorías de cómo llegamos a ser lo que somos los seres humanos van desde las hipótesis más disparatadas a las más elaboradas, pero todas ellas tienen un común denominador, y es que dejan a Dios de lado. Y Dios es concebido como un invento fuera de lugar. Esto no es nuevo, porque cuando la humanidad en el libro de Génesis es informada hacia nosotros, en el capítulo 11, dijo que hubo un proyecto como ser humano, y en el capítulo 11 usted va a leer que el discurso de la humanidad era levantar en la Torre de Babel un nombre, y dice allí Génesis capítulo 11, nosotros haremos la Torre de Babel y construiremos, nos edificaremos, ¿qué cosa? Un nombre, es decir, que el proyecto de la humanidad construyendo su identidad fuera de Dios no es algo nuevo. Lo que estamos teniendo aquí son viejos cadáveres espirituales y esqueletos espirituales manejados por Satanás con nuevas ropas, pero sigue siendo lo mismo de siempre. Entonces hoy, en el hedonismo total, el mundo te impulsa a que hagas lo que quieras, a que te comportes como quieras, que hagas lo que sientas, que hagas lo que gustes,
sin tener la raíz de dónde vienes y menos la conciencia de que hay una consecuencia de todo lo que uno hace. En síntesis, todo el sistema propone que aceptemos que no sabemos de dónde venimos ni hacia dónde vamos. La teoría de la evolución es un ejemplo de lo que les estoy diciendo, y como millones han sido engañados, pasan su vida como un barco a la deriva, como un barco perdido en alta mar sin timón, y aunque lo tengan, no sabrían cómo usarlo o para qué, porque no tienen un diseño que sepan que los está llevando a un lugar. Es decir, las vidas por la crisis de identidad no saben, no tienen un rumbo. Entonces pasa lo que pasa con el síndrome del patito feo. El patito feo es un cuento que nosotros escuchamos cuando éramos chiquititos. Había una pata, la mamá pata, que estuvo con los huevitos. Entonces se puso arriba de los huevitos y le dio el calor, y cuando llegó el punto de eclosión, ¿qué pasó con los huevitos? Empezaron a romperse y empezaron a salir los patitos, bonitos, chiquititos, uno atrás de otro. Pero había salido uno que es raro, distinto, y la madre rápidamente se percibió de eso y empezó a rechazarlo para defender a los que eran más parecidos a ella. Y los rechazaba y les daba un alimento especial, y usted conoce cómo la historia sigue, y esa historia sigue como una historia muy triste. Hasta que el patito fue identificado como el patito feo, porque era un patito distinto. Todo llegó al punto en que el patito escuchó una voz que le dijo otra cosa distinta. Y eso que escuchó el patito feo es que él no era un pato, sino que era, ¿qué cosa? Un cisne. Y cuando él descubrió por fin esa verdad, encontró una familia de bellos cisnes y se unió a ellos y fue feliz por siempre. ¿Sabes qué? Esta historia vuelve a repetirse en muchos corazones, porque hay muchas personas que se sienten como ese patito feo, desechado, ninguneado, excluido, rechazado, diferente. Y ese patito feo tiene que escuchar que la verdad es otra. Y la verdad la tenemos nosotros en la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. La crisis de identidad se conoce como un periodo en el cual una persona experimenta una serie de dudas profundas sobre sí mismas. Estas dudas se caracterizan por el cuestionamiento del sentido de la existencia y son acompañadas por sentimientos de vacío y profunda soledad. Algunos de los síntomas que nosotros vemos en personas con crisis de identidad los vamos a ver aquí de la siguiente forma. Uno tiene que ver con la sensación de estar perdido o estar perdida. Cuando una persona pasa crisis de identidad, ocurre esto. Hay un sentimiento de soledad y vacío. Esta persona tiene problemas para tomar decisiones, ya que no se cuenta con criterios sólidos o definidos. La persona sufre de ansiedad, sufre de dificultad para solucionar problemas, es emocionalmente inestable y tiene la sensación de no tener la capacidad ni la preparación ante los cambios y los nuevos ciclos. Cuando una persona tiene una identidad distorsionada, ocurre esto. Ante los cambios no esperados, por ejemplo, un duelo, una pérdida significativa, un divorcio, un despido del trabajo, del empleo u otros factores como una mudanza, los llevan a esa persona a desestabilizarse. Suelen estos ser detonantes para una crisis de identidad. También las personas
se encuentran en grandes cambios, por ejemplo, en la misma adolescencia. Esta etapa es sensible debido a los continuos y profundos cambios físicos, mentales y psicológicos que están teniendo, ¿no? Y estar entre una etapa que es la niñez, el niñito que ya no sos más, y la adultez, que es la etapa donde ya la forma de la persona, el barro ese se metió en el horno y ya está cocinado y te va a acompañar por toda tu vida. Entonces, esto en la adolescencia lleva al adolescente a una crisis, a la necesidad de identificarse con pares y apoyarse en grupos de iguales. Ahora, el problema está en la falta de conocimiento de sí mismo. Si una persona no tiene claridad respecto a sus valores personales y enfrenta una situación en la que debe tomar una decisión trascendental para su vida, se da cuenta de que no se conoce realmente y entra en un conflicto que puede desencadenar una crisis de identidad. Cuando nosotros vamos a la Biblia, encontramos el gran mensaje de la palabra de Dios. Dios nos ha creado a su imagen y semejanza. Y el hecho de que Dios nos haya creado a imagen y semejanza no es todo, es el comienzo de algo que después se rompió. Esa imagen, la santidad, la moralidad de Dios, la identidad, la imagen de Dios en nuestra vida fue distorsionada a causa de la caída en el pecado. Y como todos nosotros hemos caído en el pecado, nuestra identidad espiritual se ha quebrado, se ha roto, se ha desdibujado y necesitamos un nuevo comienzo que no lo va a dar la pastilla, no lo va a dar el consultorio, no lo va a dar el médico, porque la crisis de identidad tiene una raíz espiritual que solamente es cambiada cuando el Señor Jesucristo impacta y transforma esa vida. Entonces, leemos en la Biblia que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas que han pasado en nuestra vida, todas esas cosas son pasadas. En Cristo todas las cosas son hechas como nuevas. De modo que el Evangelio no se trata solamente de lo que nosotros creemos, sino fundamentalmente que el Evangelio trata de lo que nosotros somos, de quién vos sos para Dios, no de lo que crees para Dios. Y aquí en este párrafo chiquitito estoy condensando a donde yo quiero llegar al final con una ilustración basada en la palabra de Dios. Porque una cosa es saber y otra cosa es experimentar una relación con Dios. Entonces el Evangelio no se trata solamente de lo que uno sabe o de lo que uno cree, sino principalmente de lo que uno es. Entonces la identidad espiritual no es algo distinto, no es algo fantasioso, no es algo distinto a lo que nosotros vemos físico. La identidad en el plano espiritual es una realidad tal cual, existente como lo que nosotros nos rodea, que lo estamos viendo que es cierto. La identidad en lo espiritual es una realidad. La Biblia nos dice que Dios, el Padre, nos ha rescatado del reino de las tinieblas y nos ha traído al reino de su amado Hijo, en el cual nosotros tenemos redención y tenemos perdón de nuestros pecados. Esta humanidad que ha buscado una identidad fuera de Dios tiene que nacer de nuevo para ver el reino de Dios. La identidad de Dios no se acepta si Dios no se revela. Por eso dice la Biblia, mirad cuán amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados, ¿qué cosa? Hijos de Dios. La identidad solo es posible por Cristo. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Lo que hace realmente el Señor con un corazón herido y con un corazón quebrantado es transformarlo, es cambiarlo para la eternidad, no cambiando el pasado, porque el pasado ya está. Lo que te ayuda el Señor es a poder sobreponerte a lo que ha pasado en tu vida y poder proyectarte con el propósito que Dios
tiene. ¿Por qué es posible en Cristo? Porque Dios me ama de una forma incondicional. Y salga el sol o llueva, Él sigue siendo Dios. Y su amor hacia mí y hacia vos es realmente incondicional. Dios no te ama si vos podés hacer esto, si vos podés hacer aquello, si vos podés conseguir tal o cual cosa, o si podés influenciar a otras personas de tal o cual manera. El amor de Dios es incondicional. Si haces lo que yo quiero, me ama. O te voy a amar. Ese es el plano humano. Pero Dios ama de una forma incondicional, de forma que el amor de Dios realmente es predecible. El amor de Dios es predecible porque siempre te amará. El amor de Dios es tan grande que es inagotable, su amor es invariable, su amor es coherente por siempre. Y esto significa que hoy me va a amar, que mañana me va a amar, que ayer me amó y que yo necesito encontrarme con ese amor de Dios que Él quiere que vuelva hacia Él. Y esto es posible en Cristo porque la identidad en Él realmente es invaluable. ¿Sabe que el valor de las cosas la da quién? Su poseedor. El que posee las cosas le da el valor a las cosas. No es lo mismo la espada que usaba yo cuando era chico a que esa misma espada la haya tenido el general Don José de San Martín, ¿o no? Ahora, cuando nosotros leemos la palabra de Dios, encontramos la gran verdad de que nosotros no somos rescatados con cosas perecederas como oro, plata, piedras preciosas, cosas que van y vienen, sino que la Biblia nos dice que Dios ha enviado a su Hijo Jesucristo y Él ha derramado su sangre en la cruz. Y la sangre preciosa de Jesucristo nos limpia a nosotros de todo pecado. Por tanto, yo ni vos somos ni despreciados para Dios ni despreciables para Él. Somos objetos de su amor. Ahora, la identidad en Cristo es una identidad que es dinámica. Pablo dice a los Gálatas, con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. La identificación con Cristo nos da identidad, y la identidad con Cristo es algo dinámico porque hay una doble sustitución. En la cruz el Cordero de Dios ocupa mi lugar. Dios me saca a mí y pone a Cristo. Y hay una doble sustitución porque hoy, no en la cruz ya, porque Él venció a la muerte, venció al pecado, al que tenía el imperio de la muerte, aquel que era el padre de mentiras, con todas sus huestes, con toda su condenación, con la pena, la presencia y el poder del pecado han sido resueltos para siempre en aquella cruz. Sino que Él hoy vive, y lo que hace la segunda sustitución en la identidad con Cristo es, en la cruz Él me saca a mí y pone a Cristo. Pero en el corazón de todo aquel que cree, la Biblia nos dice que en este corazón pone ¿a quién? Dios. A Cristo. De forma que la penalidad y el poder del pecado son derrotados y erradicados de nuestra vida por uno solo, Jesucristo. Si en tu vida han pasado cosas, si por muchas razones hoy estás sentado acá y Dios te trajo y no sabes qué hacer de tu vida, el paso número 1 es encontrarte con el Señor Jesús. Él puede cambiar tu vida, hacer de vos una nueva persona, de forma que no es lo que dice el mundo, ni es lo que decís vos mismo de vos mismo, ni es lo que pensás decir acerca de vos, ni lo que piensan acerca de vos. Pueden decir un montón de cosas de vos, pero aquí lo que vale es lo que Dios dice de tu vida.
Y cuando nosotros leemos en el libro de Efesios, leemos las bendiciones de Dios, el Padre, en cada una de nuestras vidas. Él te hace una nueva persona. Él nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. En Él fuimos escogidos antes de la fundación del mundo. Mirá si no somos importantes para Él. En Él nosotros somos santos y sin mancha. Y los errores del ayer, del presente y del mañana han sido para siempre limpiados con la sangre vertida en el Calvario. En Él fuimos predestinados para ser adoptados hijos suyos por el puro afecto de su voluntad. Por la gracia que Él extiende para tu vida y para la mía. Hay tres cosas que nosotros vemos en Efesios capítulo 1. Yo las voy a mencionar para ir después rápidamente a una historia del Nuevo Testamento y con eso volver a casa. En primer lugar, la identidad en Cristo me da a mí pertenencia y propósito. Eso es lo que dice la Biblia, lo acabamos de leer, y sumamos el versículo 14 que dice allí la palabra de Dios, el 11, que en Él, es decir, en Cristo, asimismo tuvimos, ¿qué cosa? Herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio o el diseño de su voluntad. Es que en Cristo nosotros tenemos una nueva identidad y tu vida tiene en Él pertenencia y tiene propósito. En Él nosotros hemos sido adoptados en la familia de Dios, pero hemos sido adoptados con un fin determinado. Esto es lo que hace Dios el Padre. Ahora, Dios el Hijo nos concede también potestad. Miren lo que dice el versículo 5. Dice que fuimos adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Vos seguís leyendo en Efesios capítulo 1 y encontrás que Pablo oraba por los efesios y les pedía al Señor que abriera los ojos de su mente espiritual para que ellos pudieran entender qué cosa. Versículos 19. Cuál la supereminente grandeza de su poder que actúa con nosotros los que creemos según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Lo que tenemos en Cristo por el Hijo de Dios es la virtud de poder experimentar la potestad, que es no solamente un término legal. La Biblia nos dice en Juan capítulo 1, que a todos los que le recibieron a Jesús, a los que creen en su nombre, Dios les dio una cosa, la potestad de ser hechos hijos de Dios. Ahora, ese poder de ser hecho hijo de Dios es un poder que no es solamente en lo legal, sino que es un poder actual. ¿En qué sentido este poder es actual en tu vida y en la mía si has creído en Jesucristo? Que la Biblia nos dice que ese poder que levantó a Cristo de los muertos es el poder que actúa en vos y en mí. Actúa en vos y en mí para que las cosas que han pasado en mi vida queden de una buena vez atrás, para que yo pueda proyectarme hacia adelante. Y por eso dice Efesios en el capítulo 2 y el versículo 10, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Él preparó de antemano para que nosotros anduviésemos en ellas. Tenemos el poder para dejar atrás una vida pasada, una vida de condenación, una vida de derrota, una vida de confusión, una vida de no saber quiénes somos, por el puro afecto de la voluntad de Dios. También nos dice la Biblia en Efesios capítulo 1 que por el accionar, el ministerio del Espíritu Santo, nosotros tenemos percepción de nuestra posición en Cristo. El Espíritu Santo ha sido dejado en el corazón de todos aquellos que creemos. Y la Biblia nos dice en el libro de Romanos, en el capítulo 8, de la siguiente forma. Nos dice así, Romanos capítulo 8, versículo 14. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud
para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. El Espíritu Santo ha sido depositado como una garantía en tu vida que te recuerda, que te guía de que eres un hijo de Dios. Amado, elegido, predestinado, salvado, perdonado, limpiado, sentado en lugares celestiales en Cristo Jesús, sentado para siempre, para nunca más perderse. En Él estamos nosotros seguros. En Dios Padre tenemos pertenencia a la familia de Dios, tenemos un propósito de vida. En el Hijo nosotros tenemos poder y potestad como hijos de Dios, y en el Espíritu Santo vos y yo tenemos la percepción, la guía de que somos hijos de Dios. Te pregunto, ¿quién te guía? ¿Te guía tu pasado tal vez? ¿Lo que dijeron de vos? ¿El rechazo que estuviste? ¿Quién te guía hoy? Yo no quisiera que te distraigas para nada. Y que puedas ir ahora un minuto a Lucas capítulo 15, porque hay dos maneras en esta historia de ver también cómo muchas veces la identidad en una persona que es hija del Padre es distorsionada. Lucas en el capítulo 15 registra 3 parábolas, la de la oveja perdida, la de la moneda perdida y la del hijo perdido. Esta es una parábola muy famosa. Y en esta parábola nosotros encontramos que un hombre tenía 2 hijos, el menor de ellos le dijo a su padre, Padre, dame una parte de los bienes que me corresponden. Y le repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vio una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, la cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros hay en la casa de mi padre? Ellos tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre. Me levantaré e iré a mi padre, y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió, y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, porque mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas, y llamando a uno de los criados le preguntó qué era aquello. Él le dijo, tu hermano ha venido, y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Mas él respondiendo dijo al padre, he aquí, tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás.
y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. Él entonces le dijo: hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Encuentro aquí, lo voy a hacer muy breve, dos choques de dos clases de distorsiones en la familia de Dios. Primero, la identidad se puede distorsionar en lo racional y en lo relacional. Fíjate que el hijo menor tenía una relación con su padre. Era tan cercana la relación que tenía con su padre que se atrevió a pedirle los bienes que le correspondían. Y su padre, con mucho dolor, se los dio. Y te digo por qué. Porque ¿quién puede heredar? ¿Quién puede heredar? ¿Cuándo se hereda? Cuando el viejo se murió. El dolor del padre es haberle dado al hijo la parte de sus bienes, incluso habiendo sido tratado como muerto. Él tomó todos sus bienes, se fue, los malgastó. Pero él tenía una relación cercana. Tuvo tal grado de confianza que tomó esa parte, se fue, la dilapidó, la malgastó. Y allá lejos, él se da cuenta y vuelve en sí, dice el verso 17. Se da cuenta que cometió una locura. Él se reconoce indigno y vuelve a la casa. En lo espiritual, esto es así. Cuando uno reconoce identidad, vuelve a la casa del Padre. Uno puede estar muy lejos, pero tarde o temprano la dignidad y la indignidad comienzan a chocar. Y hay una lucha allí. El hijo menor que malgastó todo, que se fue lejos, que lo perdió todo, se da cuenta de que es hijo, y el que es hijo siempre vuelve. La clave básica aquí para un hijo en este punto de la identidad de relación es no malgastar los recursos que el Padre nos da. Sin embargo, encuentro aquí otra distorsión de la identidad en la familia, y es la distorsión de lo racional. Y aquí vemos al segundo elemento, es el hijo mayor. Cuando lees en el texto bíblico encuentras de que la identidad racional es lo que hemos aprendido a creer, pero solamente en ese nivel. Este hijo mayor, como muchos de los que están siendo parte de la familia de Dios, no tienen una relación con el Padre, solamente tienen un poco de razones que pueden manejar y nada más. No tienen una relación de intimidad con Dios, sino que tienen una relación con todo lo que les circunda a Dios, con sus cosas, con sus quehaceres, con sus actividades. Tienen relación con los siervos antes que con el Padre. Fíjate que cuando el hermano menor volvió, el mayor estaba en un lugar equivocado, con una actitud equivocada. En vez de estar en su casa, él estaba en el campo. Él, en vez de estar hablando con su padre, estaba hablando con los esclavos y los sirvientes. Y eso es lo que pasa en muchos corazones que viven la identidad en el plano de lo racional. Siempre están mirando a los demás y basan su felicidad en compararse con otros. Ese hermano mayor demuestra que no hay relación con su padre, porque al llegar a casa, después de un día de trabajo, no le pregunta al padre qué pasa. Va y habla con los esclavos. Entonces termina lleno de resistencia, termina lleno de resentimiento. Es una persona que termina de esa forma. Y entonces
expresa su desagradecimiento y le dice al padre: Padre, tantos años estoy en la casa y no tenés ni un cabrito. Y si vos sos hijo mayor, posiblemente puedas estar viviendo algo de esto. Que la fiesta es para otros y siempre te falta un cabrito. Y siempre te falta un cabrito. Siempre te falta algo más. Este hermano grande es despectivo porque no pudo decir: mi hermano es restaurado. Su orgullo fue mayor. Él creía que lo podía manejar todo. Él creía que no había oportunidad para el perdón ni para la restauración. Te hago la pregunta, pensando en esto: ¿qué es lo único que le falta a esta parábola? ¿Cariño? ¿El anillo? ¿Qué le falta a la parábola? Respuesta. La respuesta del hijo mayor. ¿Qué más? A ver, ¿qué te parece? ¿Qué le falta a la parábola? No es que estamos hablando aquí de que el Señor se equivocó, pero quiero llegar a este punto. El menor fracasó, volvió en sí y volvió a la casa, porque se reconoció hijo. Tenía una relación con el padre. Pero el mayor, ¿qué le pasó? Exacto. Lo que le falta a esta parábola es que el hijo mayor vuelva. ¿Se entiende? Lo que le falta a esta parábola es que el hijo mayor vuelva en sí. ¿Acaso? Porque es más fácil volver del fracaso que del orgullo. ¿Sabes qué? No me importa si hace poco tiempo que venís a la iglesia o hace mucho que venís. El Padre nos quiere abrazar a todos y hoy quiere extender su brazo de amor y restauración, por más que hayas fracasado o por más que tu orgullo sea duro. Pero está esperando tu respuesta. El hijo menor volverá del fracaso, pero el hijo mayor luchará con su orgullo y allí quedará. Esta es una invitación de parte del Señor a ver cómo estás viviendo tu identidad en Cristo. Es un llamado en esta mañana a ver cómo estás relacionándote con el Padre, o si simplemente estás razonando que eres un hijo, que siempre te falta algo más. Cuando el Señor te dice: siempre estuve acá, siempre estuve para vos. Este es un llamado para el que viene hoy por primera vez y para el que hace mucho tiempo que viene a la iglesia. ¿Cuál va a ser tu respuesta en esta mañana? Vamos a orar. Y a lo mejor estás en un lugar equivocado en tu mente y corazón por lo que pasó en tu vida. Pero de eso vos tenés que cortar. Porque el que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas que han pasado en tu vida tienen que quedar en el pasado. Tal vez, en vez de estar en la casa del Padre, estás hablando con esclavos que alimentan tu resentimiento, alimentan tu rechazo. Y eres el hijo mayor que hoy Dios llama a volver hacia sí. Sin más nada que esconder, el Señor nos habla en esta mañana, porque es más fácil volver del fracaso que del orgullo. Y Dios te está llamando de esa situación ahora.